Hola, soy Josué Aguilar y te doy la bienvenida a Secretos de la Materia. Cuando observas un crucero gigante flotando en medio del océano, es imposible no hacerse una pregunta. ¿Cómo puede un coloso de acero, capaz de pesar cientos de miles de toneladas, mantenerse sobre el agua sin hundirse? A simple vista parece imposible, pero detrás de esa imagen hay física, ingeniería y un principio descubierto hace más de 2000 años. Hoy vamos a revelar los secretos invisibles que mantienen a estos titanes sobre el mar. Para entenderlo, primero debemos enfrentarnos a la gran pregunta: ¿qué fuerza sostiene a un barco tan enorme? Un crucero moderno puede superar las 200.000 toneladas de arqueo bruto, transportar miles de personas y elevarse sobre el océano como una ciudad flotante, y aún así no se hunde. La intuición nos dice que algo tan grande y pesado debería ir directo al fondo, pero la naturaleza no responde a nuestra intuición, responde a leyes físicas. Entonces la pregunta es inevitable: ¿qué fuerza invisible permite que estos gigantes floten? La respuesta está en uno de los principios más famosos de la física, el principio de Arquímedes. En el siglo III antes de nuestra era, Arquímedes comprendió una idea poderosa. Cuando un objeto se introduce en un fluido, recibe una fuerza hacia arriba. Esa fuerza se llama empuje y depende del peso del agua que el objeto desplaza. Dicho de forma simple, si un barco desplaza suficiente agua, el empuje hacia arriba puede equilibrar su peso. Ese equilibrio entre peso y empuje es la razón fundamental por la que un barco puede flotar. Pero aquí aparece otra duda. Si el barco está hecho de acero y el acero se hunde, ¿por qué el barco completo no se va al fondo? La clave no está solo en el material, está en la densidad promedio. Un bloque sólido de acero se hunde porque su densidad es mucho mayor que la del agua de mar. Pero un barco no es un bloque sólido. Es una estructura enorme con espacios huecos, compartimentos internos y grandes volúmenes llenos de aire. Eso hace que su densidad promedio sea menor que la del agua que desplaza. Y cuando la densidad promedio del barco es menor que la del agua, el barco flota. Pero flotar no basta. Un barco también debe mantenerse estable, incluso cuando el océano se mueve bajo él. La estabilidad de un barco no ocurre por accidente, se diseña. El casco en forma de U permite distribuir mejor el volumen y mejorar la flotación. La gran anchura del barco ayuda a resistir el balanceo, y un centro de gravedad bajo permite que la embarcación recupere su posición cuando es inclinada por las olas. En otras palabras, el barco no solo debe flotar, debe regresar al equilibrio después de cada movimiento. Cada línea del casco, cada compartimento y cada distribución de peso están pensados para que el barco permanezca estable en un océano que nunca está quieto. Pero si ese equilibrio se rompe, la misma física que sostiene al barco puede dejar de salvarlo. Un barco flota mientras el empuje del agua desplazada sea suficiente para equilibrar su peso. Pero si el casco se daña y el agua entra en los compartimentos internos, ocurre algo crítico. La densidad promedio del barco aumenta. El barco se vuelve más pesado, desplaza menos agua útil para mantenerse a flote y el empuje deja de ser suficiente. Cuando el peso supera al empuje disponible, el barco se hunde. El Titanic es uno de los ejemplos más conocidos. A pesar de sus compartimentos estancos, la entrada progresiva de agua alteró el equilibrio hasta hacerlo irreversible. Por eso, cada tragedia marítima dejó una lección. Y la ingeniería naval moderna aprendió a construir barcos cada vez más seguros, grandes y sorprendentes. Los cruceros modernos son auténticas ciudades flotantes. Algunos alcanzan cientos de metros de longitud, transportan miles de pasajeros y requieren enormes sistemas de propulsión para moverse por el océano. Pero aunque parezcan maravillas futuristas, siguen obedeciendo al mismo principio físico que explicó Arquímedes hace más de 2000 años. La tecnología cambió, los materiales cambiaron, los sistemas de seguridad cambiaron, pero la física sigue siendo la misma. Y ahora, la ingeniería naval no solo busca construir barcos más grandes, sino también más limpios, eficientes y sostenibles. El futuro de la navegación ya está tomando forma.
La propulsión eléctrica, los combustibles alternativos como el hidrógeno y los cascos ultra eficientes buscan reducir el consumo energético y el impacto ambiental. También se desarrollan sistemas más silenciosos, materiales más ligeros y diseños que disminuyen la resistencia del agua. Los barcos del futuro no solo deberán flotar, tendrán que hacerlo de manera más inteligente, más limpia y más eficiente. Pero más allá de los motores, los materiales y los cálculos, hay algo profundamente humano en cada barco que cruza el mar. Cada barco que ves surcando los mares es un testimonio del ingenio humano. Flotar no es magia, es física aplicada. Es ingeniería convertida en movimiento. Es la capacidad de entender la naturaleza y usar sus propias leyes para ir más lejos. La próxima vez que contemples un crucero, recuerda esto. No estás viendo solo una máquina enorme sobre el agua. Estás viendo siglos de conocimiento, curiosidad y diseño navegando frente a tus ojos. Y quizá esa sea la mayor belleza de la ciencia. Nos permite transformar una pregunta sencilla en una conquista extraordinaria. Si este viaje por los secretos del mar te hizo mirar los barcos con otros ojos, entonces sigamos explorando juntos. Porque detrás de cada fenómeno cotidiano, de cada máquina impresionante y de cada pregunta aparentemente simple, hay un secreto de la materia esperando ser descubierto. Si te gustó este video, suscríbete a Secretos de la Materia, activa la campanita y comparte este contenido con alguien que también se haya preguntado alguna vez por qué un barco gigante no se hunde. Soy Josué Aguilar y esto fue Secretos de la Materia. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo la ciencia que se esconde detrás de lo que vemos todos los días.